Después de 6 años de silencio, mis padres se pusieron en contacto conmigo, solo para revelar que mi esposa había ocultado un mensaje importante que cambió el curso de mi vida. Tengo 35 años. Soy hombre. Y llevo casado con mi esposa, Rebecca, 32 años. Mujer. Casi 6 años. Estuvimos juntos casi 4 años antes de casarnos. Y ahora tenemos 2 hijas hermosas. Ambos hemos vivido en Oregón toda nuestra vida. Y como vivimos en un pueblo relativamente pequeño, todo el mundo se conoce. Hemos sido amigos desde niños. Ni siquiera fuimos a la universidad fuera del estado, optando por la más cercana. Y así fue como nos hicimos amigos y eventualmente comenzamos una relación. Nuestras familias también se llevaban muy bien, hasta que de repente dejaron de hacerlo, por culpa de mis padres. Para dar contexto, mis padres dejaron de hablarme de la nada, justo un mes antes de mi boda. E incluso en la boda no aparecieron. Esto fue realmente impactante. Que yo sepa, no tuvimos peleas o incidentes que pudieran haber llevado a mis padres a darme la espalda de esa manera. Sin ninguna razón. Fue como si un día simplemente desaparecieran de mi vida. Y por más que lo intenté, no pude recuperarlos. Me bloquearon y simplemente desaparecieron de mi vida sin ninguna explicación. Intenté contactarlos varias veces, pero estaba bloqueado en línea. Así que incluso los visité en su casa. Pero sus vecinos me dijeron que se habían mudado y no creían que fueran a regresar pronto. Esto sucedió exactamente un mes antes de nuestra boda. Y estaba bastante estresado porque no tenía idea de dónde estaban. Solo en la recepción de mi boda me di cuenta de dónde estaban porque había estado hablando con algunos familiares por parte de mi madre. Y ellos me contaron todo sobre su mudanza. Me dijeron que mis padres se habían mudado a Seattle para hacerse cargo del negocio del tío de mi madre. Mis padres habían trabajado en gerencia durante un tiempo, por lo que esta era obviamente una gran oportunidad para ellos. Y me alegré de que la aprovecharan. Pero al mismo tiempo, estaba bastante decepcionado de que no creyeran que era importante hablar conmigo antes de tomar esta gran decisión. Estaba aún más molesto por el hecho de que le habían pedido a un primo mío que se hiciera cargo del departamento de marketing de la empresa y no a mí. A pesar de que sabían que yo tenía interés en el campo y estaba buscando iniciar algo propio. Esa empresa podría haber sido la oportunidad perfecta para que me capacitaran bajo la tutela de mis padres para que eventualmente pudiera hacerme cargo. Al igual que mis padres se hacían cargo del negocio de su tío. Sentí que me estaban privando de una gran oportunidad a propósito. Y decidí que ya no iba a intentar hablar con ellos. Porque lo que habían hecho era muy egoísta y estúpido. En mi opinión. Rebecca también estaba de mi lado y estuvo de acuerdo con mi decisión. Incluso dijo que el hecho de que mis padres no aparecieran en mi boda me decía todo lo que necesitaba saber sobre cuánto les importaba. Eso fue hace 6 años. Y desde entonces no he hablado con mis padres. Ni siquiera los contacté cuando Rebecca quedó embarazada por primera vez. Ni siquiera cuando nació nuestra primera hija. A menudo subo fotos de mi familia en línea. Y tenemos muchos familiares que nos siguen. Así que sabía que mis padres se enterarían de alguna manera. Pero aún así nunca hicieron un esfuerzo por ponerse en contacto con nosotros. Estuve muy amargado por mucho tiempo. Pero después de que nació mi segunda hija hace aproximadamente 2 años, comencé a sentir que necesitaba dejar de lado esta vieja disputa y decidí que si mis padres alguna vez se molestaban en contactarme en el futuro, les hablaría. Aunque fuera solo para llegar al fondo de por qué me habían abandonado. Aquí es donde las cosas cambiaron. Finalmente se comunicaron conmigo hace un par de semanas. Sabía que su negocio les iba muy bien y que planeaban expandirse y abrir una sucursal aquí en Oregón también. Había oído de algunos parientes que planeaban regresar aquí después de casi 6 años de trabajar fuera de Seattle. Si iban a regresar a casa, no creía que pudieran evitar enfrentarse a mí. Entonces se comunicaron conmigo en línea y me informaron que regresaban y que realmente querían hablar conmigo. No se mudarían aquí permanentemente por un par de semanas porque todavía tenían muchos cabos sueltos que atar en el trabajo. Pero podían visitarnos por un día o 2. Así que decidimos reunirnos a almorzar un día. Después de una breve conversación en línea.
Esto sucedió hace casi 2 semanas. En el almuerzo. Parecían muy felices de verme. Y era como si no hubiera pasado tiempo. Les mostré fotos de sus nietas. Y casi empezaron a llorar de alegría y me dijeron que nunca podrían perdonarme por mantenerlos alejados durante tanto tiempo y ni siquiera molestarse en venir a vernos. Estaba extremadamente confundido por esa acusación. ¿Por qué? Que yo sepa. Ellos fueron los que me abandonaron y se fueron sin una explicación. Entonces no podían decirme eso y culparme a mí por mantenerlos alejados. Les recordé que ellos fueron los que se fueron y me bloquearon en todas partes sin dejarme siquiera una dirección para saber dónde estaban para poder ir a verlos. Entonces mi madre me dijo que ella me había enviado un correo electrónico. Por si acaso cambiaba de opinión. Y Rebecca se suponía que debía transmitirme ese mensaje. Incluso después de todas las cosas horribles que les había dicho para entonces. Estaba realmente confundido porque nunca les había dicho nada horrible como ellos me estaban acusando. Y Rebecca tampoco me había transmitido ningún mensaje. Entonces mi padre me contó sobre un incidente que había ocurrido hace tantos años y que era en realidad la razón por la que se fueron sin decir nada. Aparentemente, el día en que mis padres recibieron la llamada del tío de mi madre diciendo que quería que fueran a Seattle para que pudieran revisar su negocio y tomar una decisión sobre si estarían dispuestos a hacerse cargo o no, porque se iba a jubilar pronto y necesitaba a alguien responsable. Mi madre había trabajado con su tío durante un par de años cuando era más joven. Pero se había mudado después de casarse. Sin embargo, su tío todavía le había reservado un puesto en caso de que quisiera volver a trabajar para él más tarde. Mi madre pensó que era el momento adecuado. Y así que dijo que sí sin pensarlo 2 veces. Me llamaron muy emocionados para informarme de esto y me preguntaron si yo también quería unirme a ellos. Porque sabían que estaba trabajando en el departamento de marketing de una empresa aquí. Pero pensaron que sería mejor para mí trabajar con ellos y eventualmente poder hacerme cargo también. El único problema era que el negocio estaba ubicado en Seattle. Y tendríamos que mudarnos. Pero todavía era posible porque me casaba en un mes y aún no teníamos hijos ni nada. Así que podríamos mudarnos con ellos y empezar de nuevo allí. Desafortunadamente, fue Rebecca quien contestó su llamada porque yo no estaba en casa ese día. Y había olvidado mi teléfono en casa porque pensé que saldría con amigos después de mucho tiempo. Rebecca les dijo a mis padres que me informaría tan pronto como regresara a casa. Y mis padres estaban satisfechos con eso. Pero aproximadamente 1 hora después, recibieron un mensaje de texto mío en el que decía que no iba a dejar que arruinaran mi matrimonio engañándome con una oferta de trabajo insignificante que ni siquiera necesitaba. El mensaje de texto también decía que, aparentemente, mis padres se habían opuesto a Rebecca desde el primer día y la querían fuera. Razón por la cual estaban intentando comprarme con la atractiva idea de un nuevo negocio. Había muchas malas palabras en el mensaje de texto dirigidas a mis padres. Lo que los sorprendió porque yo no era de hablarles de esa manera. Especialmente porque en realidad estaban haciendo algo bueno por mí. Estaban conmocionados y enojados. Pero a pesar de eso, todavía me dejaron un correo electrónico con la nueva dirección de su negocio y me dijeron que podía encontrarlos allí en caso de que cambiara de opinión y decidiera actuar con menos locura. Pero todavía me bloquearon en todas partes porque las cosas que les había dicho eran inaceptables e imperdonables. Volaron a Seattle un par de días después. Y para entonces era demasiado tarde para que yo fuera a verlos. Intenté varias veces más verlos. Pero nunca estaban en su casa. Y nunca pude encontrar el momento adecuado. Luego me enteré de dónde estaban por parte de mis familiares en la recepción y dejé de intentar contactarlos por completo. Así que simplemente terminamos sin volver a hablar nunca más. Después de esa conversación con mis padres, me di cuenta de que solo había habido una gran falta de comunicación. Y ellos también parecían entenderlo. No queríamos admitirlo en ese momento. Pero sabíamos en el fondo que Rebecca tenía mucho que ver con esto. Así que terminé el almuerzo con mis padres apresuradamente y abruptamente para poder volver a casa y hablar con Rebecca. Estaban de acuerdo. Y me fui tan pronto como pude. Afortunadamente, nuestras hijas estaban pasando un día con los padres de Rebecca. Y cuando regresé a casa, solo estábamos ella y yo.
No le había contado antes que había ido a almorzar con mis padres porque tenía la sensación de que no les caía bien y no lo aprobaría si supiera que los estaba viendo. Pero tan pronto como regresé a casa, decidí ir directo al grano y le pregunté sin rodeos porque nunca me había dado el mensaje que mis padres me habían dejado. Ella fingió estar confundida por un rato y me dijo que no sabía de qué estaba hablando. Pero yo no cedí y seguí presionando. Le pregunté si había borrado el mensaje de texto y el correo electrónico de mi teléfono también. Entonces finalmente dejó de fingir y se dio la vuelta para confesar que de hecho había hecho todas esas cosas de las que la estaba acusando. Pero no parecía arrepentida en lo más mínimo y en cambio me dijo que lo había hecho todo por mi propio bien. Más que devastado de que mi esposa había estado guardando un secreto tan grande durante tantos años. Solo estaba furioso de que ni siquiera pareciera arrepentida y de alguna manera pareciera pensar que me había hecho un favor o algo así. Continuó y me dijo que en ese entonces ella fue quien respondió a los mensajes de mis padres, haciéndose pasar por mí. Y dijo todas esas cosas que creía que eran ciertas. Me dijo que siempre había sentido que mis padres no la aprobaban porque ella no era tan enérgica y ambiciosa como el resto de la gente de mi familia. Ella era el tipo de persona que fue a la universidad por diversión y por la experiencia. Pero después no tenía intención de trabajar en una carrera por sí misma y solo quería casarse y tener hijos. No es que haya nada de malo en eso. Pero me dijo que pensaba que mis padres eran críticos y no la querían. Razón por la cual estaban intentando que me mudara con ellos a Seattle justo un mes antes de mi boda para que la dejara y eligiera el negocio. Me dijo que había borrado todos esos mensajes y ese correo electrónico para que yo no cambiara de opinión sobre la boda. Tampoco quería mudarse a Seattle porque no podía permitirse dejar atrás a sus amigos y familiares y empezar de nuevo en un lugar donde ni siquiera conocía a nadie. Le grité cuando dijo eso porque, para proteger sus propias relaciones, había arruinado dos de mis relaciones más importantes. Era completamente inaceptable lo que había hecho. Y no podía creer que incluso intentara defenderlo. Que conste que mis padres nunca habían sido críticos con ella y de hecho querían a Rebecca como si fuera una hija. Así que ni siquiera sabía de dónde sacaba la idea de que no le caía bien o aprobaban su estilo de vida. E incluso si sintiera eso por alguna razón, podría haberme hablado. Y yo habría hecho algo para que se sintiera mejor. Pero en lugar de eso, actuó a mis espaldas. Y no solo arruinó mi relación con mis padres, sino que también destruyó cualquier posibilidad que tenía en el trabajo en mis propios términos, en un área con la que me sentía cómodo. Y me obligó a quedarme aquí y trabajar en una empresa donde apenas había margen de crecimiento durante años. Después de que nacieron mis hijas, ni siquiera podía dejar mi trabajo y hacer algo por mí mismo porque no podía arriesgar mi estabilidad financiera ahora que tenía 2 hijos que mantener. Entonces, gracias a ella, terminé perdiendo varios años de mi vida en un trabajo sin futuro cuando podría haber estado trabajando con mis padres y haciendo crecer un negocio que eventualmente podría haber asumido y convertido en mi propio negocio. Estaba muy molesto. Y tuvimos una gran pelea ese día. Pero ella simplemente se negó a disculparse por nada de lo que había hecho y siguió insistiendo en que solo quería hacer lo mejor para mí. No entendía cómo todo esto era lo mejor para mí. Para mí. Parecía más que ella solo quería hacer lo mejor para ella. O lo que ella creía que era lo mejor para mí. No era un niño. Y realmente siento que debería haberme permitido tomar una decisión por mi cuenta. Incluso si era la decisión incorrecta. E incluso si era la peor decisión que podía haber tomado. Al menos habría sido mía. Y no tendría ningún remordimiento al respecto. Merece la pena saber al menos sobre esta oferta que mis padres me habían hecho. Y debería haber tenido la suficiente fe en mí como para saber que tomaría la decisión correcta y que nunca la abandonaría. Pero no confió en mí y decidió tomar las cosas en sus propias manos. Lo que simplemente lo arruinó todo para ambos. Lo más importante es que arruinó la relación que tenía con mis padres. Y terminaron perdiéndose muchos momentos importantes de mi vida de los que quería que participaran. Como los nacimientos de mis hijas. No importa cuánto lo intente. No podrá recuperar esos momentos. Solo podría unirme al negocio ahora. Pero esos momentos significativos que perdí con mis padres simplemente se han ido para siempre. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Así que, si no es nada más, lo menos que podría haber hecho era disculparse por eso.
Pero simplemente no pensó que nada de lo que hizo estuviera mal y se negó a disculparse por nada de eso. Toda esa pelea fue tan frustrante que terminé saliendo de casa y conduciendo hasta un hotel para no tener que hablar con ella más. Porque estaba muy frustrado con ella y con todo lo que había hecho. Principalmente su negativa a reconocer sus errores y aceptarlos. Entregué mi renuncia en el trabajo esa misma noche y decidí que ahora me iba a unir a mis padres y finalmente trabajar en un ambiente que fuera realmente propicio y que no me hiciera sentir que me estaba consumiendo el alma. No pensé en informarle a Rebecca. Así como ella no se había molestado en informarme sobre tantas cosas que ella pensó que yo no merecía saber. Intentó llamarme varias veces después de que me fui. Pero simplemente apagué mi teléfono porque realmente no quería hablar con ella en ese momento y decidí ver un programa de televisión y tomar un poco de vino. Durante los 2 días siguientes no le hablé. Pero realmente sentí que necesitaba ver a mis hijos. Así que iba a casa de vez en cuando para verlos. Pero ignoraba a Rebecca y sus intentos de hacerme hablar con ella. Durante todo esto, no fue fácil porque ella seguía intentando convencerme de que ella no era la mala de la película. Sino que mis padres sí. Por sacar a la luz un secreto que había logrado esconderme durante tanto tiempo. Dijo que todavía eran ellos los que intentaban arruinar nuestro matrimonio incluso cuando las cosas nos iban tan bien. Con nosotros. Obviamente se refería a ella misma. Porque las cosas no me iban tan bien. Mi salario era decente. Pero odiaba mi trabajo. Y odiaba aún más trabajar en esa empresa porque era muy aburrido y monótono. Y nadie apreciaba nunca las nuevas ideas. Pero a Rebecca solo le importaba el dinero. Y mientras eso llegara, no le importaba cómo me sentía. En el pasado. Incluso hubo varias ocasiones en las que me convenció de no buscar otros trabajos ni de iniciar mi propio negocio porque quería una vida estable. No la culpo por eso. Pero fue muy egoísta. Y el hecho de que seguía culpando a todos menos a sí misma lo empeoraba aún más. Así que hace un par de días, cuando estaba de visita por la noche para ver a las niñas, ella comenzó a despotricar una vez más sobre cómo estaba dejando que mis padres tomaran el control de nuestra relación y me dijo que necesitaba pensar por mí mismo. Ya no pude soportarlo más. Y le dije que finalmente estaba pensando por mí mismo. Y que ella solo estaba enojada porque ya no era su marioneta. A ella no le gustó eso y finalmente me hizo una pregunta. Que es probablemente lo que me hizo venir aquí. Admitió que me había mentido en el pasado. Pero luego me preguntó si era feliz con la vida que tenía o no. Continuó diciendo que si no me hubiera mentido, probablemente habría aceptado la oferta de mis padres hace tantos años. Entonces probablemente hubiéramos tenido que cancelar nuestra boda porque yo querría mudarme a Seattle. Y no había manera de que Rebecca estuviera lista para hacer un cambio tan grande y dejar atrás a todos sus amigos y familiares. ¿Y si no nos casáramos? Entonces nunca tendría las 2 hijas que tengo ahora. Y mi vida sería completamente diferente. Ella me preguntó si eso era realmente lo que quería. Y eso me hizo detenerme y reconsiderar todo un poco porque no sabía cómo responder a esa pregunta. Así que simplemente no le respondí y regresé al hotel. Han pasado un par de días desde entonces. Y todavía no he tenido el valor de volver a casa. Hasta ahora no tenía un plan de qué hacer después de esto. Y pensé que volvería a casa una vez que ella se disculpara. Pero ahora simplemente no sé qué hacer. Amo mucho a mis hijas y creo que hacen mi vida infinitamente mejor. También amo a Rebecca a pesar de todo. Y no fue como si los últimos 2 años hubieran sido malos porque sí tuve buenos momentos. Incluso en mi lugar de trabajo. Habiendo dicho esto, realmente no sé cómo responder a la pregunta de Rebecca. Y me encontré reconsiderando todo. Todavía no he hablado con mis padres sobre todo esto porque estamos intentando mantener la conversación ligera. Y mis amigos no tienen ni idea de lo que está pasando. Así que estoy aquí en Reddit con la esperanza de encontrar algunas respuestas. ¿Soy el malo por enojarme con mi esposa por no transmitirme un mensaje que mis padres me dejaron? Actualización 1. Finalmente hablé con mis padres sobre esto. Y solo tenían una cosa que decir, que Rebecca. Sin importar cuáles fueran las consecuencias. Debería haber sido honesta y transparente conmigo. También aclararon que solo habían tenido una conversación sobre lo que Rebecca quería hacer en el futuro. Mi madre le había dicho que, siendo una mujer trabajadora,
Nunca desalentaría a otra mujer de perseguir sus propios sueños. Así que si Rebecca se estaba conteniendo por eso, entonces no tenía que hacerlo. Mis padres le dijeron que la apoyarían en su decisión, sin importar cuál fuera. Por alguna razón, Rebecca pensó que esto era que mis padres estaban siendo críticos porque ella no quería trabajar y solo quería ser ama de casa. Fue una conclusión ridícula, especialmente sin siquiera molestarse en hablar con ellos sobre esto. De hecho, he perdido el respeto que tenía por Rebecca. Y ahora no puedo imaginarme volviendo a vivir con ella. Ha pasado casi una semana desde nuestra última reunión. Y ella no ha intentado contactarme desde entonces. Probablemente piensa que me ganó por completo con esa pregunta. La verdad es que puede que esté contento con cómo resultó mi vida. Pero eso solo se debe a que Rebecca cerró una puerta que ni siquiera se suponía que debía cerrar y decidió por mí sin consultarme. ¿Quién sabe cuán feliz habría sido si se me hubiera permitido tomar esa decisión por mí mismo? El mérito de que mi vida haya resultado como lo hizo es mío, no suyo. Puede que me haya dado 2 hijas hermosas, pero no puede usarlas como palanca contra mí. Al menos no en esta situación. Después de hablar con mis padres, creo que tengo mucha más claridad sobre qué hacer ahora. Incluso si perdono a Rebecca, dudo que pueda continuar con este matrimonio porque simplemente nunca podré confiar en ella ni mirarla de la misma manera de nuevo. Ya ni siquiera se trata del negocio. Se trata de que ella me mintió y luego actuó como si hubiera hecho lo correcto. No puedo tolerar ese tipo de comportamiento. Y realmente no debería tener que hacerlo. Me ha costado mucho tomar esta decisión. Pero creo que el divorcio es el único camino a seguir para mí ahora mismo. Actualización 2, así que presenté la solicitud de divorcio ayer. Y honestamente me siento muy aliviado y extrañamente libre. Ha sido difícil porque no puedo hablar con mis hijas desde que no he regresado a mi casa durante un tiempo. Pero las extraño mucho. He estado considerando pasarme por allí durante quizás solo 15 minutos. Pero no sé cómo lo tomará Rebecca. Así que he estado evitando a mi familia por completo. No es lo correcto. Pero simplemente no sé qué más puedo hacer. Solo me quedan un par de días más sin mis hijas. Porque después de eso Rebecca será notificada con los documentos de divorcio. Y luego veremos qué sucede después de eso. Actualización 3, así que los procedimientos de divorcio han comenzado. Y es extraño porque Rebecca en realidad tomó la noticia del divorcio mucho mejor de lo que pensé. He estado un poco ocupado en los últimos días. Así que no he podido publicar ninguna actualización. Pero cuando Rebecca se enteró de que había pedido el divorcio, me llamó y me dijo que sabía que esto iba a suceder. Y lo único que quería de mí era la promesa de que no exigiría la custodia total de nuestras hijas. Le prometí eso porque, sin importar lo que hubiera pasado o cuán amargo hubiera sido el divorcio, nunca les habría quitado a mis hijos a su madre. Puede que haya cometido un error como esposa, pero era una gran madre. Y no podía negarlo. Ha pasado un tiempo. Y ahora estamos en la etapa de negociación. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para ser cordiales y civiles el uno con el otro. Pero puedo decir que ambos estamos muy desconsolados. Ninguno de los dos se había imaginado que así terminaría nuestro matrimonio. Pero bueno, está sucediendo. Y no es fácil. Actualización 4, breve actualización aquí. Después de casi 7 meses, el divorcio es definitivo. Y también se ha resuelto el acuerdo de custodia. Me he unido a mis padres en su negocio. Y como están abriendo una sucursal aquí, voy a hacerme cargo de esa sucursal. Tengo a los niños la mitad de la semana y Rebecca los tiene la otra mitad. Recibió una pensión alimenticia demasiado alta para mi gusto. Pero ya terminó. Así que supongo que estoy bien con eso. Lo que importa es que voy a tener el trabajo de mis sueños y finalmente voy a vivir una vida en mis propios términos. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta
de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!